Bueno, egun on guztioi, gaur Euskadiko voluntariotza eta parte hartze sozialari zenbakiak jarriko dizkiegu. Baina ez dira emaitza deigarrik izango, gure inguruan, auzo eta herrietan gure gizarte konprometituta dagoela sentitu dezakegulako. Gurea gizarte konprometituta delako. Euskal biztanlearen 13,4%, hirugarren sektoreko erakundeetako voluntarioa da. Ia 252.000 pertsona. Zalantzarik gabe, pertsona hauen implikazioa goraipatzekoa da eta egiten duten ekarpena zenbat ezina delako. Les hemos convocado hoy para explicarles los datos más relevantes de la investigación que el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno vasco y el Consejo Vasco del Voluntariado impulsamos para recoger datos cuantitativos en relación con el voluntariado y otras formas de participación social en Euskadi. Dicho estudio tiene como referencia datos obtenidos en el año 2017. Por lo tanto, permite actualizar los últimos datos de que disponíamos sobre la magnitud del fenómeno del voluntariado, referidos a 2012. Con este trabajo se ha conseguido cuantificar la población que actualmente ejerce el voluntariado en la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como la población que fue voluntaria en el pasado, pero que ya no lo es y la que nunca ha sido voluntaria. También se valora la población que potencialmente puede serlo. Complementariamente, se ha recogido información sobre el volumen de personas implicadas en otras formas de participación social, tales como el asociacionismo o la afiliación a las organizaciones, las contribuciones económicas a entidades o la participación de la población en distintas iniciativas de carácter social o político. Antes de detallarles los datos obtenidos, citaré que se ha entrevistado telefónicamente a 1.650 personas, lo que permite hablar de una muestra representativa para el conjunto de la población mayor de 18 años de la comunidad autónoma. Como conclusión, el informe nos revela algo que ya sabíamos. Los datos corroboran lo que en nuestros pueblos y barrios ya se percibe, que la vasca es una sociedad implicada, que asume compromisos y responsabilidades en el bien común y en la que el voluntariado está en alza. Actualmente, el 13,4% de la población vasca ejerce el voluntariado en alguna organización del tercer sector, casi 242.000 personas. Este dato supone un incremento con respecto al año 2012, cuando este tipo de voluntariado se fijaba en el 8,6% de Euskadi. Ese 13,4% supone, además, estar claramente por encima de la media del Estado, que se encuentra en un 8,5%. Quisiera destacar en este punto el imprescindible rol social que desempeña la participación altruista, organizada y solidaria de una parte considerable de la ciudadanía vasca. Si analizamos las encuestas por territorios históricos, vemos que no hay apenas diferencias. En Álava, el 13,2% de la población realiza labores de voluntariado. En Vizcaya lo hace el 13% de la ciudadanía y en Guipúzcoa el 14%. Como decía antes, el estudio también revela qué porcentaje de la población ha sido voluntaria anteriormente. Y en este caso, un 10%. En torno al 22% de las vascas y de los vascos se muestra dispuesto a serlo más adelante, justo el doble de porcentaje que en el año 2012, lo que podemos presumir puede tener un buen futuro. Si se atiende al perfil del voluntariado, los datos apuntan a un progresivo equilibrio entre las mujeres y los hombres. Destacamos, además, la participación de las personas más jóvenes, de entre 18 y 29 años, ya que cerca de una de cada tres es voluntaria, concretamente el 28,3%. Las organizaciones que operan dentro del ámbito de la acción social son las que aglutinan a un mayor número de personas voluntarias, el 26,6%, seguido de aquellas adscritas al ámbito cívico, asociaciones vecinales, de personas mayores, de mujeres, etcétera, lo que implica un 15,3%. Si se atiende a las características del voluntariado que desarrollan estas personas en las organizaciones, se advierte que casi un 42% colabora en más de una organización.
Además, el 40% colabora de manera ocasional o en actividades puntuales de las organizaciones. En el año 2012 esta participación era del 16,7%, con lo cual se ha producido un incremento considerable. Lo más habitual es que semanalmente dediquen entre 1 y 5 horas a esta actividad, el 51,4% de la gente, y que desarrollen tareas de intervención directa con colectivos. El 57,5% realiza exclusivamente este tipo de tareas y un 25,2% adicional compagina estas tareas con otras de gestión y de administración. Los datos en relación con la satisfacción permiten hablar de un voluntariado que valora muy positivamente su actividad voluntaria en una escala del 0 al 10 y puntúan esta actividad con una media del 8,36 puntos. Consecuentemente, se advierte un elevado porcentaje de personas que creen que continuarán ejerciendo el voluntariado en los próximos años. Esto supone un 90% de la gente piensa que continuará ejerciendo el voluntariado. Por otro lado, los datos recogidos en relación con otras formas y expresiones de participación social perfilan una población altamente participativa y un alto nivel de compromiso social. Casi 4 de cada 10 personas, un 38,9%, es socia o afiliada a alguna organización. De hecho, casi 1 de cada 3 está asociada a alguna organización del tercer sector y el 13,9% están afiliadas a algún sindicato o colegio profesional. Y más de la mitad de la población, el 55,4%, señala que ha colaborado económicamente con alguna organización a lo largo del último año, la mayoría con entidades del tercer sector. Además, se estima en un 5,6% el porcentaje de la población que dedica voluntariamente tiempo no remunerado a colaborar en organizaciones que no pertenecen al tercer sector, como son sindicatos o colegios profesionales, parroquias o centros religiosos o partidos políticos. Del mismo modo, los datos recogidos en este estudio indican que casi el 70% de la población ha participado al menos en una actividad de carácter social y o político. Lo más habitual suele ser la de llevar puesto o colocar en algún sitio visible un símbolo de apoyo a una campaña, banderas en los balcones, perfil en una red social, PIN, el 43,2%. También seguido de otras opciones como pueden ser comprar o dejar de comprar productos o servicios por motivos políticos, éticos o medioambientales, y esto supone un 35,9%. O bien también firmar o apoyar peticiones dirigidas a la Administración pública, a las empresas privadas por razones políticas, éticas o medioambientales, y esto implica un 35,% de participación. Cabe señalar también que en un 24,3% ha participado o ha participado en alguna organización relacionada con la actividad lúdica, cultural, deportiva o cívica en su barrio, pueblo o municipio. Por ejemplo, fiestas en los barrios, eventos de otras fechas señaladas, procesos participativos promovidos por la Administración, etcétera. Por último, se estima que el 13,4% de la población ha prestado de manera habitual, sin que responda a una necesidad puntual, algún apoyo desinteresado a una persona que no pertenece al círculo familiar, siendo lo más frecuente la prestación de apoyos para cuidados a terceras personas. El 4,3% de la población lo hace de manera habitual, así como en acompañamientos y visitas, tales como acompañar a alguna persona, hacer alguna compra o gestión, visitas al médico y demás. Esto supone un 4,2% de los actos que se realizan. Sin duda, estos datos revelan lo que les indicaba al comienzo, que la nuestra es una sociedad comprometida con el bien común. La participación social y el voluntariado como una de sus principales expresiones son dos de los ejes vertebradores más significativos de una sociedad democrática como la nuestra. Teniendo en cuenta las administraciones públicas, no solo hemos de reconocer la labor de quienes optan por participar, sino que hemos de favorecer su capacidad de acción, ampliando en la medida de lo posible los ámbitos de intervención, el número de personas y las organizaciones implicadas. La Estrategia Vasca del Voluntariado 2017-2020, aprobada por el Consejo Vasco del Voluntariado el pasado mes de octubre, se enmarca dentro de este planteamiento y da continuidad a la estrategia anterior.
Es un marco sencillo en la forma, pero muy ambicioso en cuanto al fondo, y que surge de un trabajo y análisis compartido, orientado a seguir provocando sinergias, identificar prioridades y optimizar recursos y esfuerzos. Dicha estrategia define 15 retos, 10 necesidades, 7 objetivos y 4 líneas estratégicas. Construcción de una ciudadanía sensible y activa con la acción voluntaria, desarrollo de un tejido asociativo dinámico, capaz de responder a los nuevos retos de la acción voluntaria y de la participación social, normalización de los fenómenos de la participación y el voluntariado, afirmando la trascendencia de su función social y consolidando los marcos de articulación y coordinación entre el conjunto de actores que la hacen posible, y el impulso de un tejido social con capacidad de incidencia social y política. En concreto, sus 7 objetivos son promocionar el voluntariado y la participación social, impulsando una cultura de la participación y la solidaridad con el fin de construir una ciudadanía activa. En segundo lugar, fortalecer el tejido asociativo y sus redes, favoreciendo el empoderamiento de sus componentes y poniendo a su disposición recursos adecuados para facilitar la participación y el buen hacer, con especial hincapié en el empoderamiento de las mujeres y el incremento de su participación en los órganos de dirección de las organizaciones del sector. En tercer lugar, reconocer e integrar nuevos modelos de organización y gestión que abarquen la diversidad de la participación y la acción voluntaria. En cuarto, visibilizar la realidad de la acción voluntaria y la participación social, sensibilizando a la población y a los agentes sociales sobre sus valores, su importancia, su pluralidad, sus características y sus diferentes manifestaciones. En quinto, facilitar la coordinación entre agentes sociales vinculados a la participación y al voluntariado y promover la participación del tejido social en órganos consultivos y de toma de decisiones. Promocionar también la formación del voluntariado en las tareas que así lo requieran y estudiar el reconocimiento de esta cualificación y de las competencias adquiridas mediante la acción voluntaria. Y, por último, revisar la normativa autonómica sobre voluntariado y su censo para valorar su idoneidad y, llegado el caso, proponer cambios para su mejora. Es esta la información más destacada que quería yo transmitirles de los resultados del estudio sobre el voluntariado y otras formas de participación social en la Comunidad Autónoma del País Vasco de 2017, que nos ha servido para cuantificar el voluntariado actual, potencial y perdido en las organizaciones del tercer sector en Euskadi. Cuantificar el volumen de las personas implicadas en otras formas y expresiones de participación social. Realizar un análisis comparativo de los datos sobre voluntariado en organizaciones del tercer sector recogidos en esta consulta con los obtenidos en la consulta del año 2012. Conocer el perfil del voluntariado actual, así como las características de la actividad voluntaria que desarrollan, y también conocer el perfil de las personas implicadas en otras formas de participación social. Uno de los objetivos y una de las características de este informe ha sido no trabajar únicamente en datos cuantitativos, sino también en datos cualitativos, y eso es algo que nosotros queremos destacar. Y, bueno, me acompañan en esta mesa la viceconsejera de Políticas Sociales, Lidia Milibia, y el director de Políticas Sociales, Emilio Sola, y estamos a su disposición por si tienen alguna cuestión, alguna duda o alguna pregunta que realizarnos. Yo quería preguntar más que nada qué papel juegan también las personas, digamos, mayores, personas jubiladas en el ámbito del voluntariado, ¿no? Porque se suele decir que se suele dejar para ese momento de la vida quizás una mayor actividad voluntaria. Pues del análisis que hemos hecho de las formas de participación se denota que, bueno, que sí que es verdad que hay una participación importante de las personas de edad mayores de 65 años, pero también hay algo importante que nos ha dado este análisis, es que se produce un descenso del peso de las personas de más de 65 años. En este momento, la edad, en relación a los ciclovitales, ¿no? Vemos que
el número de personas que participan de una forma más activa en el ámbito del voluntariado se encuentra entre los 18 y 29 años, con un porcentaje que es del 29,9%. Los mayores de 50 a 64, de 65 en adelante, suponen pues alrededor de 19%. Por tanto, es verdad que las personas mayores de 65 años, dado que su ciclo vital pues les permite tener unas responsabilidades laborales y familiares diferentes, participan, pero también es importante destacar que los jóvenes, en este momento, en Euskadi, casi el 30% de ellos tienen esa conciencia de trabajar en el ámbito del voluntariado, que ha crecido, y ya no son las personas mayores las que más dedican su actividad a acciones de voluntariado, sino que son los jóvenes. Y eso es algo que nos tiene que impulsar para seguir avanzando, porque si los jóvenes en Euskadi tienen esa sensibilidad, que es el futuro de la sociedad vasca, quiere decir que las cosas van a ir por buen camino. ¿Alguna cuestión más? Y si no, pues muchísimas gracias por venir. Supongo que sí.